Me arrodillé para pedirle matrimonio, y me llamó inútil frente a todos, su humillación se volvió en su contra. Mi nombre es Damián, y estuve con Valeria durante 6 años. Valeria siempre fue directa. No era de suavizar las cosas ni de decir lo que el otro quería oír. Al principio, esa forma de ser me parecía honesta, incluso refrescante. Con el tiempo entendí que también podía ser dura, pero para entonces ya estaba acostumbrado. Aprendí a leer sus silencios, a anticipar sus respuestas, a no tomarme todo de forma personal. O al menos eso creía. Desde hacía un par de años, había un tema que se repetía constantemente entre nosotros, el matrimonio. No era algo que surgiera de vez en cuando. Era insistente. Cada vez que íbamos a una boda, cada vez que alguna amiga suya anunciaba compromiso, cada vez que hablábamos del futuro, ahí estaba. ¿Y nosotros para cuándo? Al inicio lo tomaba con calma. Sonreía, cambiaba el tema o le decía que todo llegaría a su tiempo. Pero con los meses empezó a pesar. No porque no quisiera casarme con ella, sino porque quería hacerlo bien. No me interesaba improvisar algo así. Para mí implicaba estabilidad, seguridad, sentir que era el momento correcto. Yo trabajaba como jefe de mantenimiento en una fábrica. No era el tipo de empleo que impresiona a primera vista, pero era estable, bien pagado y con responsabilidad real. Tenía gente a cargo, tomaba decisiones importantes y, con los años, había logrado hacerme un lugar dentro de la empresa. Me sentía útil. Respetado. Hasta que dejó de ser así. Recuerdo el día en que Roberto, mi jefe, me llamó a su oficina. No era algo inusual, pero había algo distinto en el ambiente. Apenas entré, lo noté más serio de lo normal. Siéntate, dijo, sin rodeos. Lo hice. Cerró la puerta con calma, como marcando que lo que venía no era una charla cualquiera. La empresa está creciendo, empezó. Vamos a abrir una nueva sucursal en Dinamarca. Asentí, esperando el punto. Necesitamos a alguien que se encargue del área de mantenimiento allá. Alguien con experiencia. Alguien que no falle. Hizo una pausa breve y me miró directo. Ese alguien eres tú. No lo esperaba. No era un traslado cualquiera. No era cambiar de ciudad. Era otro país, otra vida. Es una oportunidad importante, continuó. No se la ofrecemos a cualquiera. Me quedé en silencio unos segundos. Necesito pensarlo, respondí. Su expresión cambió apenas, pero lo suficiente. No hay mucho que pensar. Esto es crecimiento. Respiré hondo. Tengo a mi familia aquí. Mis padres dependen de mí en varias cosas. Su mirada se endureció. Todos tenemos cosas. La diferencia es quién avanza y quién se queda. No lo dijo de forma directa, pero el mensaje era claro. Lo voy a considerar, dije, intentando mantener la calma. Hazlo. Pero no tardes demasiado. Salí de esa oficina con una sensación incómoda. No era solo la decisión en sí, era lo que implicaba. Esa misma noche hablé con Valeria. Me quieren mandar a Dinamarca, le dije. Me miró sorprendida. ¿En serio? Sí. Quieren que me vaya unos meses para arrancar la nueva sucursal. Se quedó callada un momento. Luego su expresión cambió. No te vayas. Lo dijo rápido, sin pensarlo demasiado. ¿Qué? No te vayas, repitió. No quiero que te vayas. Pero es una oportunidad. No me importa, interrumpió. No quiero una relación a distancia. No quiero que estés al otro lado del mundo. Su reacción fue más emocional de lo que esperaba. Podríamos adaptarnos, intenté. No, negó con la cabeza. No quiero eso. Se acercó un poco más. Por favor, no te vayas. No fue una exigencia. Fue un ruego. Y eso pesó más de lo que me gusta admitir. No fue la única razón por la que dudé, pero sí una importante. Al día siguiente, volví a la oficina de Roberto y rechacé la oferta. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las consecuencias. Una semana después, me llamó de nuevo. Esta vez no hubo introducción. ¿Ya tomaste tu decisión? Sí. Asintió lentamente. Entonces nosotros también. No hizo falta que explicara demasiado. El resto fue protocolo, recursos humanos, papeles, firmas. Pero el mensaje era claro. Ya no había lugar para mí ahí. Salí de la fábrica con una mezcla difícil de ordenar. No era solo tristeza. Era frustración, enojo, y un vacío que no supe cómo llenar en ese momento. Esa tarde le conté a Valeria. Me despidieron.
Se quedó en silencio unos segundos. ¿Por lo de Dinamarca? Sí. Suspiró. Bueno, no te preocupes. Algo vas a encontrar. Su tono era tranquilo. Incluso sonaba comprensivo. Eso me dio algo de calma, por un momento. Pero luego añadió. Solo hazlo bien. La miré sin decir nada. Busca algo con el mismo sueldo o más, continuó. Se trata de avanzar, no de retroceder. No fue cruel. No lo dijo con mala intención. Pero tampoco era lo que necesitaba escuchar. No me estaba atacando, pero tampoco me estaba sosteniendo. Era como si ya estuviera evaluando resultados, no acompañando el proceso. En los días siguientes hice lo que tocaba. Actualicé mi currículum, envié solicitudes, hablé con contactos. No quería quedarme estancado. Pero mientras más pasaban los días, más notaba algo en Valeria. No discutíamos. No había peleas. Pero sí distancia. En la forma en que hablaba. En cómo me miraba. En lo que decía, y en lo que no. Una noche, mientras cenábamos, se lo pregunté directamente. ¿Te pasa algo? No. Te noto diferente. Se quedó callada unos segundos. Solo estoy pensando en todo. ¿En qué? En que las cosas cambian, y hay que adaptarse. No supe exactamente cómo interpretar eso. Pero lo sentí. Y no fue una buena señal. A pesar de esa sensación incómoda que no terminaba de irse, decidí seguir con el plan. La cena no era una idea improvisada. La había organizado mucho antes de todo lo que pasó con el trabajo. Antes de Dinamarca, antes del despido, incluso antes de varias de las conversaciones que empezaron a tensar las cosas entre nosotros. No era algo que surgió por presión. Era algo que llevaba tiempo preparando. Había cuidado cada detalle. El lugar, la fecha, la lista de invitados. Hablé con el personal del restaurante, coordiné los tiempos, incluso pensé en el momento exacto en que iba a hacerlo. No era solo una cena más. Era la cena. Y tenía una razón clara para hacerlo así. Valeria nunca quiso algo discreto. Lo había dicho varias veces, en distintos momentos, sin que yo tuviera que preguntarlo. Si algún día me propones matrimonio, no quiero que sea algo privado, me dijo una vez. Quiero que sea especial. Que todos lo vean. No lo decía en tono superficial. Para ella, era importante. Era una forma de validar lo que teníamos frente a los demás. Y yo lo recordé. Por eso invité a su familia, a la mía, a nuestros amigos cercanos. Quería que fuera como ella lo había imaginado. No más, pero tampoco menos. Los días previos fueron extraños. Por momentos, Valeria parecía la misma de siempre. Cercana, tranquila, incluso cariñosa. Pero en otros momentos, volvía esa distancia difícil de ignorar. No era evidente, pero estaba ahí. En pausas más largas, en respuestas más cortas, en miradas que se desviaban rápido. Esa inconsistencia me tenía inquieto. Un día antes de la cena, me preguntó. ¿Mañana es lo de la cena? Sí. Ya está todo listo. Va a ir mi familia, ¿verdad? Sí. Y la mía también. Asintió, sin mucha expresión. Está bien. No sonaba emocionada. Tampoco molesta. Solo, neutra. Esa noche casi no dormí. No solo por la propuesta. También por todo lo que había pasado en los últimos días. Las dudas empezaron a aparecer con más fuerza de lo que esperaba. ¿Era el momento correcto? ¿Debería esperar a estabilizar mi situación primero? ¿Realmente estábamos bien? Pero cada vez que dudaba, volvía al mismo punto, 6 años no se dejan atrás tan fácil. Habíamos pasado por mucho. Habíamos construido cosas. No podía tirar todo eso por una etapa complicada. Al día siguiente me levanté temprano. Revisé todo varias veces, como si algo fuera a cambiar en el último minuto. Intenté mantener la mente ocupada para no pensar de más. Llegué antes que todos al restaurante. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. El personal ya sabía lo que iba a pasar. Me confirmaron los tiempos, la ubicación de las mesas, el momento en que bajaría la música. Todo estaba coordinado. Poco a poco empezaron a llegar los invitados. Primero mi familia. Mi madre, Marisa, me abrazó más fuerte de lo normal. ¿Estás seguro? Me preguntó en voz baja. Sí, respondí, aunque no con la misma firmeza que hubiera querido. Mi padre, Julián, me dio una palmada en el hombro. Tranquilo. Todo va a salir bien. Después llegaron algunos amigos.
El ambiente empezó a tomar forma. Conversaciones cruzadas, risas, ese tipo de ruido que llena un lugar sin esfuerzo. Luego llegó la familia de Valeria. Saludaron, tomaron asiento, intercambiaron palabras con los míos. Había una tensión sutil, difícil de explicar. No era incómoda del todo, pero tampoco era completamente natural. Yo intentaba mantenerme ocupado, moviéndome de un lado a otro, revisando detalles que ya estaban resueltos. En realidad, solo estaba tratando de no quedarme quieto. Hasta que ella llegó. Cuando vi a Valeria entrar, todo lo demás pasó a segundo plano. Se veía bien. Como siempre. Segura. Tranquila. Saludó a todos con normalidad, se acercó a su familia, luego a la mía. Nada en su comportamiento indicaba que algo estuviera mal. Eso, en ese momento, lo tomé como una buena señal. Se sentó. La cena empezó. Las conversaciones fluían. Las familias interactuaban, los amigos hacían bromas. Desde afuera, todo parecía exactamente como debía ser. Pero yo no lograba concentrarme. Escuchaba, asentía, respondía cuando alguien me hablaba, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Solo pensaba en el momento que venía. Había repasado esa escena muchas veces. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo lo iba a decir? ¿En qué punto de la cena levantarme? Pero cuando estás ahí, nada se siente igual. Sentía las manos ligeramente húmedas. El corazón más rápido de lo normal. No eran nervios comunes. Era otra cosa. Una presión interna que no sabía bien cómo manejar. Miré a Valeria. Estaba hablando con su madre. Sonreía levemente. Parecía tranquila. Nada en su expresión anticipaba lo que estaba por pasar. Y eso, en ese momento, me dio confianza. Tomé aire varias veces. Intenté ordenar mis pensamientos. Esperé el momento que había definido. Y cuando sentí que ya no podía seguir posponiéndolo, me levanté. Al principio, nadie lo notó. Las conversaciones seguían su curso. Pero poco a poco, algunas miradas empezaron a dirigirse hacia mí. Luego otras. El volumen del lugar empezó a bajar. No de golpe. Gradualmente. Hasta que la mayoría estaba atenta. Sentí un nudo en la garganta, pero logré hablar. Quiero decir unas palabras. Mi voz no salió tan firme como había practicado, pero se sostuvo. Gracias a todos por estar aquí. De verdad significa mucho para mí y para nosotros. Hice una pausa breve. Miré a Valeria. Ahora sí estaba completamente enfocada en mí. Han sido 6 años, continué. 6 años en los que hemos pasado por muchas cosas. Buenas, y otras no tanto. Algunas personas asintieron. Otras sonrieron. Pero si algo tengo claro, es que todo ese tiempo ha significado algo importante para mí. Porque no es solo el tiempo, es lo que construimos en ese tiempo. Poco a poco dejé de sentir las manos tensas. Empecé a encontrar ritmo. No soy perfecto, dije. Nunca lo he sido. Pero siempre he intentado dar lo mejor de mí. Y en todo ese proceso, tú has estado ahí. La miré directamente. Valeria. El silencio ya era total. Sabes lo importante que eres para mí. Lo que significas en mi vida. Y sabes también que no me gustan este tipo de momentos. Algunos soltaron una risa leve. Pero esto no es por mí. Es por lo que siento. Y por lo que quiero construir contigo. Hice una pausa. Sentí que ese era el punto. Bajé lentamente. Me arrodillé frente a ella. Escuché murmullos, algunas exclamaciones contenidas. Saqué la caja del anillo. Y en ese instante, todo cambió. Los aplausos empezaron antes de tiempo. Gritos, emoción, teléfonos levantándose para grabar. Todo exactamente como ella siempre había dicho que quería. Abrí la caja. Valeria, dije, ahora con la voz más firme, ¿quieres casarte conmigo? El lugar estalló. Pero yo solo la miraba a ella. Esperando. 1, 2, 3. Y entonces noté algo. Su expresión. No era emoción. No era sorpresa. Era otra cosa. Algo que no supe identificar de inmediato, pero que no encajaba con nada de lo que había imaginado. No respondió de inmediato. El ruido alrededor siguió unos segundos más, como si nadie hubiera notado todavía que faltaba lo único importante. Yo seguía arrodillado, mirándola, esperando una reacción que no llegaba. Su expresión no cambió. No había emoción, ni nervios, ni esa sonrisa que uno espera en un momento así.
Era una mirada fría, casi evaluando. Y entonces habló. Soy mucha mujer para un inútil como tú. El silencio fue inmediato. Los aplausos se apagaron de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Las risas desaparecieron. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Yo no reaccioné al instante. Me tomó un segundo entender lo que había dicho. ¿Qué? Alcancé a decir. No estaba bromeando. ¿De verdad creíste que iba a decir que sí? Continuó, con el mismo tono plano. Algunas personas empezaron a mirarse entre ellas. Otras bajaron la mirada, incómodas. Mírate, añadió. No tienes trabajo. No tienes estabilidad. ¿Y vienes aquí a hacer esto? Sentí como algo se tensaba dentro de mí. Valeria, intenté decir. No me dejó. Eres un inútil, soltó. Perdiste tu trabajo y ni siquiera has conseguido otro. Su voz era clara, firme. No había duda en lo que decía. Si fueras tan bueno en lo que haces, ya tendrías algo. Eso se consigue rápido cuando realmente vales. Alguien murmuró un oye en voz baja, como intentando frenar la situación, pero nadie intervino. Ella soltó una risa corta. Esto es ridículo. Sentí el calor subir al rostro. No era solo vergüenza. Era rabia contenida. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. La miré sin decir nada. Que no sabía cómo terminar contigo. Eso fue peor que todo lo anterior. Y ahora vienes y haces esto, añadió, mirando alrededor. ¿Qué esperabas? ¿Que me sintiera obligada a aceptar porque todos están viendo? Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. No voy a estar con alguien que va hacia abajo, dijo. Yo quiero avanzar. No quedarme estancada con alguien que no puede ni mantener su nivel. Ahí algo se rompió. Cerré la caja del anillo con cuidado. Me levanté despacio. Ya no estaba nervioso. ¿En serio estás diciendo esto aquí? Pregunté. Se encogió ligeramente de hombros. ¿Dónde más? Tú quisiste hacerlo público. Pudiste hablar conmigo antes, dije, manteniendo la voz lo más estable posible. ¿Para qué? Respondió. Así queda claro. Apreté la mandíbula. 6 años, dije. 6 años, Valeria. ¿Y qué? Contestó. El tiempo no significa nada si no avanzas. ¿Avanzar? Repetí. ¿Eso es todo? Sí. Avanzar. Crecer. No quedarme con alguien que se conforma. Mi voz subió apenas. Rechacé irme del país por mi familia, por nosotros. Nadie te pidió eso, respondió de inmediato. Eso me dejó en silencio un segundo. Yo te pedí que no te fueras, añadió. Pero eso no significa que te quedes sin opciones. Era tu responsabilidad resolverlo. Perdí el trabajo hace días, dije. No meses. Tiempo suficiente, contestó. Cuando alguien es bueno, no tarda. Algunas personas ya se veían claramente incómodas. Su madre la miraba tensa. Mi familia no decía nada. No puedo creer esto, dije. Créelo, respondió. Esto es lo que hay. La miré fijamente. Ya no veía a la misma persona. Eres increíble, dije, sin intención de halagar. Lo sé, respondió, con una leve sonrisa. Eso terminó de empujar todo. El ambiente ya estaba completamente roto. Lo que debía ser una celebración se había convertido en algo que nadie sabía cómo manejar. Sentí una presión en el pecho que ya no tenía que ver con los nervios. Era enojo acumulado. No solo por ese momento, sino por todo lo que venía arrastrando. ¿En serio? Dije, esta vez con más firmeza. Planeé todo esto porque tú querías una propuesta así, y a la primera dificultad te vas. Algunos invitados se movieron incómodos en sus sillas. ¿Sabes qué? Continué. Vete a la mierda. El silencio se rompió de golpe. Varias personas reaccionaron con sorpresa. No esperaban que respondiera así. Yo tampoco lo había planeado, pero ya no estaba filtrando nada. Valeria frunció el ceño. No me hables así. Respétame. Solté una risa seca. ¿Respetarte? Negué con la cabeza. No tengo por qué respetar a alguien que hace esto. Eso tensó aún más el ambiente. Dices que eres mucha mujer, ¿no? Seguí. Entonces dime, ¿qué ofreces tú? Se quedó en silencio un segundo, sorprendida. Porque lo único que ha sido, añadí, es una carga.
Presionando para casarnos, viviendo a mi ritmo, y cuando finalmente hago lo que querías, me humillas frente a todos. Se empezaron a escuchar murmullos. Ya no era incomodidad pasiva. Era un conflicto abierto. Adelante, dije. Vete con otro. Pero si crees que vas a encontrar a alguien que nunca tenga problemas, no lo vas a encontrar. Su expresión cambió. Te estás alterando, dijo. Espero que me pidas perdón en los próximos 30 segundos. Esa frase fue absurda. No me voy a disculpar, respondí. Fui un idiota por permitir esto tanto tiempo. Alguien murmuró un ya basta, pero nadie intervino directamente. Valeria cruzó los brazos. Increíble, dijo con sarcasmo. Ahora resulta que se ofenden cuando les dicen la verdad. Y ahí alguien más habló. Que alguien la calle ya, dijo uno de sus primos, visiblemente molesto. Esto no es sinceridad, es humillación. Eso fue suficiente para que todo se desordenara. ¿Perdón? Respondió Valeria, girándose hacia él. Lo que escuchaste, replicó él. A partir de ahí, todo se volvió ruido. Voces cruzadas, gente intentando intervenir, otros simplemente mirando sin saber qué hacer. Pero yo ya no estaba ahí. Al menos, no mentalmente. Ya había entendido lo único importante. Esto se había terminado. El ruido alrededor seguía creciendo, pero para mí ya no tenía sentido quedarme ahí. Estoy harto de esto, dije, elevando la voz lo suficiente para que se escuchara por encima del caos. Me voy. Guardé la caja del anillo sin mirarla. Y no vuelvas a mi casa, añadí. Esa casa que pago yo. Valeria soltó una risa corta, incrédula. Ah, no. Tú te vas, respondió. La mujer se queda con la casa. La miré directo. En tus sueños. No esperé nada más. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Sentía las miradas en la espalda, pero no me detuve. Escuché pasos detrás de mí. Damián, espera, gritó. No respondí. Salí al estacionamiento, abrí el coche y me subí sin mirar atrás. Cuando estaba por cerrar la puerta, llegó. Estás exagerando, dijo, intentando bajar el tono. Arranqué el motor. Bájate. Tenemos que hablar, insistió. Bájate. Algo en mi voz hizo que dudara. Se quedó quieta un segundo y luego dio un paso atrás. No dije más. Me fui. El trayecto a casa fue en silencio total. No puse música. No llamé a nadie. Tampoco intenté ordenar lo que había pasado. Solo manejé. Cuando llegué, sentí algo distinto. No era solo rabia. Era claridad. Entré y miré alrededor. Todo lo que había ahí, también lo ocupaba ella. O al menos eso creía. No dudé. Fui directo a la habitación. Abrí el armario y empecé a sacar su ropa. Cajones, bolsas, zapatos. Todo. Lo llevaba hasta la ventana y lo tiraba sin cuidado. Una prenda tras otra. Sin pensar demasiado. Minutos después, escuché la puerta abrirse con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Gritó. No respondí. Seguí. Damián, basta, dijo, acercándose. Intentó detenerme, pero la aparté sin violencia, lo suficiente para continuar. Por favor. Su tono cambió. Eso me hizo detenerme un segundo. La miré. Estaba llorando. Pero no me movió. No, dije. Y seguí. Zapatos, ropa, bolsas. Todo terminó afuera. Por favor, no hagas esto, insistía. No hablaba en serio. Estaba molesta. No respondí. Ya no había nada que discutir. Después de varios minutos, prácticamente todo estaba en la calle. Ella salió detrás, recogiendo lo que podía, todavía llorando, todavía hablando. Eres un exagerado, decía ahora. Todo esto por unas palabras. Seguí en silencio. Un vecino salió, atraído por el ruido. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó. Nos miró a ambos, luego a las cosas en el suelo. Eso no se hace, dijo, señalándome. Poco hombre. Se acercó como si fuera a intervenir, pero tropezó con una de las bolsas y cayó de forma torpe. El momento fue tan inesperado que varias personas que ya estaban mirando soltaron una risa involuntaria. Incluso yo. No por burla directa, sino por lo absurdo de la escena. El vecino se levantó, visiblemente incómodo, y no dijo nada más. Valeria terminó de recoger lo que pudo. Antes de irse, se detuvo.
te vas a arrepentir, dijo. No respondí. Se fue. Y el silencio que quedó después fue distinto. Pesado, sí. Pero también claro. Los días siguientes no fueron lineales. El primer día apenas dormí. No por nostalgia, sino por la tensión acumulada. La cabeza no se apagaba. Repetía escenas, frases, gestos. No para cambiar nada, sino como si necesitara procesarlo completo. Valeria intentó contactarme desde el día siguiente. Primero llamadas. Varias. No contesté. Luego mensajes. Algunos cortos, otros más largos. Empezaban con un tenemos que hablar y terminaban en explicaciones que ya no me interesaban. Tampoco respondí. Al tercer día empezó con audios. Su tono cambiaba. A ratos más calmado, a ratos molesto, a ratos intentando justificar lo que había pasado como si hubiera sido un mal momento, una reacción exagerada de ambos. No los escuché completos. Después vinieron las redes sociales. Al inicio fueron indirectas. Frases sobre personas que no saben manejar la presión, hombres que no soportan la verdad. Cosas así. Luego dejó de ser indirecto. Publicó claramente sobre mí. Diciendo que yo había exagerado todo, que había reaccionado mal, que la había echado de la casa por unas palabras. Que no supe manejar la situación. Esa parte no me sorprendió. Lo que sí no esperaba fue lo que vino después. Personas que estuvieron en la cena empezaron a comentar. Primero uno. Luego otro. Después varios. No todos, pero los suficientes. Corrigiendo lo que ella decía. Aclarando lo que realmente había pasado. Hablando de la forma en que me expuso, del tono, del momento. Su propia familia intervino. No públicamente todos, pero sí algunos. Y eso cambió el equilibrio. Ya no era su versión contra la mía. Era lo que todos habían visto. Y eso no se podía maquillar. Los comentarios empezaron a girar. La narrativa dejó de favorecerla. Lo que había intentado presentar como una reacción mía, empezó a verse como lo que fue, una humillación pública. Después de unos días, dejó de publicar. Dejó de llamar. Dejó de insistir. El silencio volvió, pero esta vez de otra forma. Yo seguí con lo mío. Retomé la búsqueda de trabajo con más enfoque. No por demostrarle nada a ella, sino porque lo necesitaba. Porque dependía de mí. No fue inmediato. No fue sencillo. Pero poco a poco empecé a ordenar cosas. Rutinas. Pendientes. Decisiones que había postergado. Y en medio de todo eso, entendí algo que antes no había querido ver del todo. No se trataba solo de haber perdido un trabajo. Se trataba de con quien eliges estar cuando las cosas se complican. Se trataba de quien se queda cuando no todo es conveniente. Ese día, en ese lugar, con todo lo que pasó, la respuesta quedó clara. No fue el final que había planeado. Pero fue el que necesitaba para entenderlo.